noches y bienvenidos a Debería Ser Noticia, un programa en el que vamos a tratar asuntos silenciados por los grandes medios de comunicación, temas que harían sonrojar a la clase política española. Hay quienes comparan a Vox con Podemos porque lo consideran igual de radicales. Sin embargo, Podemos quiere un referéndum de independencia para Cataluña, mientras que Vox pide el cumplimiento de la Constitución. Podemos propone cosas como eliminar la separación de poderes o acabar con la libertad de educación en las aulas. Para Podemos es libertad de expresión que el rapero Valtònyc amenace de muerte a los guardias civiles, se insulte a Dios o a España, pero no es libertad de expresión hacer chistes sobre Irene Montero. El régimen socialista ha caído por fin, o eso parece, pero lo más llamativo de estas elecciones quizás no es eso, sino la irrupción de un partido que hasta hace muy poco nadie le hacía caso y de repente se ha convertido en la nueva división azul. Vox ha conseguido 12 escaños de la nada y de repente ha encendido todas las alertas en cientos de medios que no se encendieron con la irrupción de Podemos. La palabra ultraderecha se ha repetido más que el Padre Nuestro. La extrema derecha, esa extrema derecha o la extrema derecha en Andalucía. No dependa de la extrema derecha, en manos de la extrema derecha, en manos de la extrema derecha. Fuerza abiertamente de extrema derecha. Alerta antifascista. Nadie hasta hoy consideró a Vox ultraderecha, un partido que existe desde hace 5 años. ¿Pero por qué ahora es interés por hacerlo? Pues porque España necesitaba su partido de ultraderecha, para alentar el miedo a la derecha ante el hundimiento de la izquierda que se está produciendo en todo el mundo. Así que hoy vamos a comparar. ¿Quién es el partido realmente radical? ¿Podemos o Vox? ¿Quién de los dos realmente es anticonstitucional? Pues recordemos que Podemos es el socio preferente del actual gobierno y vamos a intentar dejar en ridículo, aunque tampoco sea muy difícil, a esa gente como Dolores Delgado que asegura que los golpistas son constitucionales y Vox no. Y también analizaremos el auge de este partido y todo como siempre a través de varios puntos. Comenzamos con la Constitución y hablaremos de 4 pilares fundamentales de esta: la unidad nacional, la justicia, la educación y la libertad de expresión. ¿Quién es inconstitucional? ¿Podemos o Vox? Empezamos con lo básico, la unidad de España. ¿Qué dice la Constitución respecto a esto? Artículo 2. La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española, patria común e indivisible de todos los españoles. Artículo 92. Las decisiones políticas de especial trascendencia podrán ser sometidas a referéndum consultivo de todos los ciudadanos. El referéndum será convocado por el Rey mediante propuesta del presidente del Gobierno previamente autorizado por el Congreso de los Diputados. ¿Qué defiende Podemos? Podemos defiende la celebración de un referéndum de autodeterminación pactado con el Gobierno. ¿Qué defiende Vox? Pues defiende la Constitución tal cual está redactada en todos sus artículos. Esto incluye el artículo 2, que habla de la indisoluble unidad de España, y por supuesto también el artículo 92, que impide la celebración de un referéndum, incluso pactado con el Gobierno, sin antes cambiar la Constitución. Por tanto, Podemos defiende un referéndum pactado con el Gobierno y por mucho que esto suene legal, es totalmente anticonstitucional. Un referéndum de autodeterminación solo puede celebrarse realizando antes una reforma constitucional para acabar con el artículo 2, que se cargue la indivisibilidad de España, y el 92, que permita realizar un referéndum a una comunidad autónoma, porque hasta hoy solo el Gobierno central, es más, solo el Rey de España, tiene la capacidad para autorizarlo. De modo que, ¿quién es anticonstitucional? ¿Podemos o Vox? Siguiente cuestión. Justicia. Esto es lo que dice la Constitución en cuanto a la justicia. La justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey, por jueces y magistrados integrantes del Poder Judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley. La justicia siempre ha sido un poder anhelado por Podemos, y es que aquí chocan de forma realmente alarmante los que llaman inconstitucional a Vox y los que creen, como Dolores Delgado, que Podemos es una fuerza que respeta la Constitución. Hasta ahora, todos los partidos políticos hemos aceptado la Constitución en nuestra forma de ser, todos los que están en el arco parlamentario. Ha irrumpido un partido que en su ideario rechaza partes de la Constitución. Veamos qué propone cada uno de los partidos en cuanto a esto. Vox.
Reforma del Poder Judicial para una independencia real del poder político. La totalidad de los miembros del Tribunal Supremo y Consejo General del Poder Judicial serán elegidos por concurso de méritos y entre quienes son parte de la comunidad de la justicia. Supresión del Tribunal Constitucional y sus funciones las asumirá la Sala Sexta del Tribunal Supremo. Bien, como vemos aquí, seguimos manteniéndonos en la independencia del Poder Judicial, nada alarmante para ser un partido inconstitucional y extremista. Pero ahora veamos las propuestas en cuanto a justicia de Podemos, el partido que está, según el PSOE, dentro de la Carta Magna y que jura la Constitución por imperativo legal. Podemos proponía en su documento para un gobierno del cambio de las elecciones de 2016 que responsabilidades como la del fiscal general del Estado, el fiscal especial anticorrupción, el fiscal del Tribunal de Cuentas o la abogacía del Estado debían ser elegidos en base a la adhesión ideológica con el gobierno y su compromiso con el cambio. Vamos, chavismo bananero de toda la vida. Podemos proponía sin ningún tapujo cargarse el Poder Judicial y que éste pasara a manos del Poder Ejecutivo, es decir, de Pablo Iglesias, cargándose la división de poderes de un Estado de Derecho que recoge la Constitución. Así que, ¿quién es anticonstitucional? ¿Podemos o Vox? Educación. ¿Y qué ocurre con otro pilar fundamental del Estado de Derecho? Pues que de nuevo nos encontramos con el totalitarismo inconstitucional de los socios de gobierno contra el acato de la Constitución de los supuestos inconstitucionales. Esto es lo que dice la Constitución en cuanto a la educación. Todos tienen derecho a una educación. Se recoge la libertad de enseñanza. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto de los principios democráticos de convivencia y los derechos y libertades fundamentales. Los poderes públicos garantizan el derecho que asista a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. Vamos a ver qué dice Vox en sus propuestas acerca de la educación. Vox quiere trasladar el poder de elección de centros escolares a los padres para que ellos elijan en libertad la educación que quieren para sus hijos, en función de sus creencias, de sus intereses, de sus valores, de sus necesidades o de sus prioridades. Es que básicamente es un calco del artículo 27 de la Constitución. ¿Y qué dice Podemos en cuanto a educación? Pues básicamente se pasa por el forro el derecho constitucional de los padres para que puedan elegir la educación de sus hijos. Y al colmo es el argumento este de los padres tenemos derecho a elegir completamente la educación de nuestros hijos. No, mire, no. O sea, para eso está pensada la educación pública. Es decir, la educación pública está pensada en gran medida para defender o proteger a los padres, a los hijos, digo, del hermetismo de la ideología de sus padres. Por tanto, ¿quién es anticonstitucional? ¿Podemos o Vox? Libertad de expresión. La libertad de expresión, otro derecho constitucional intocable, y es que si hay algo que aborrece Podemos es precisamente la libertad, y concretamente la libertad de expresión. Podemos defiende la libertad de expresión para hacer escraches a políticos del PP, hacer escraches a guardias civiles, cagarse en Dios, amenazar con matar políticos en canciones de rap, hacer chistes sobre el Holocausto y sobre Irene Villa, realizar votaciones ilegales en Cataluña, sacar por las calles un autobús señalando a periodistas, pero no defiende la libertad de expresión para escribir un poema irónico sobre la primera dama del partido, sacar un autobús por la calle diciendo que los niños tienen pene, escraches contra gente de Podemos o de izquierdas en general, y por supuesto de ahí viene su obsesión por controlar los medios de comunicación y amordazar a la prensa. Incluso que existan medios privados ataca la libertad de expresión, hay que decirlo abiertamente. ¿Y qué pasa con Vox en cuanto a la libertad de expresión? Bueno, pues de momento yo no he escuchado a Vox censurar a nadie, ni hacer scratches contra nadie. La verdad es que todo puede pasar, pero hasta el momento parece que la libertad de expresión no la llevan muy mal. Aunque sí es cierto que tienen un cierto tufillo intolerante, sobre todo cuando pidieron ilegalizar Podemos. Y si hay un partido al que hay que ilegalizar en España, en todo caso será a Podemos, que no cree en la democracia. O cuando Santiago Abascal propuso la expulsión de extranjeros como Echenique. Pues que nosotros a los extranjeros, aunque hayan obtenido la nacionalidad, que se dedican a atacar las libertades en España, a acabar con el sistema democrático y a terminar la unidad nacional, haremos todo lo posible para que sean expulsados de España. Así que me temo que aquí suspenden los dos. Bueno, realmente creo que suspenden todos los partidos. Pues la razón del hundimiento de la izquierda está clara. La gente está harta de varias cosas. 1. La manipulación mediática. 2. La corrección política.
Y 3, el insulto al ciudadano. La prensa en este país sufre un grave problema y es que sigue creyendo que viven en el siglo XX. Siguen pensando que son el cuarto poder y son capaces de guiar e influir en la opinión pública. Esos medios tan modernos y tan adaptados a las nuevas tecnologías aún no han entendido que ese cuarto poder ya no se llama prensa, sino redes sociales. Hasta hace muy poco la prensa era capaz de guiar al ciudadano en su voto, pero eso ha cambiado. La gente sabe perfectamente cuándo la están manipulando y cuándo no. Y aunque en este país el 80% de los medios de comunicación estén escorados a la izquierda, la gente sabe muy bien cuándo la están manipulando y sabe muy bien informarse en otros medios, incluso comparar entre informaciones de distintos medios y sacar sus propias conclusiones. Y la verdad es que mucha gente se ha dado cuenta de la manipulación mediática a la que ha sido sometida durante años. La corrección política es algo que el común de los mortales empieza a pasarse ya por el arco del triunfo y cada vez hay más gente que se despega de esto y comienza a arrimarse a movimientos que se salen del redil buenista, como en este caso ha ocurrido con Vox, como ocurrió en Estados Unidos con Trump o como está ocurriendo en el resto de Europa con el resto de fuerzas que se sitúan a la derecha de la derecha convencional, extrema derecha si queréis llamarlo así, aunque no es la realidad, ya que una sociedad que ha sido domesticada en el buenismo y en la corrección política por parte de la prensa, es normal que de repente sientan como extremo un movimiento que simplemente se atreva a decir lo que una parte de la sociedad piensa y que ha sido sistemáticamente silenciada. Una sociedad que está harta de los problemas del primer mundo que plantea la izquierda de salón, que está harta de los dramas de las feministas, del lobby gay o del puñetero lenguaje inclusivo y que ha dado la espalda a la clase trabajadora que dice defender. ¿En serio pensáis que en Andalucía hay 400.000 fascistas? ¿En serio pensáis que en Francia hay 10 millones de neonazis? ¿O que en Estados Unidos hay 63 millones de fachas? No, son personas que están hartas de que las manipulen, hartas de ver que la política convencional no ha hecho nada por ellos y que los movimientos populistas de extrema izquierda solo se ocupan y preocupan de una parte de la sociedad y que ven como en muchas ocasiones hasta excluyen a los ciudadanos de su propio país. Desde hace tiempo proliferan las noticias falsas con el objetivo de adoctrinar y no el de informar. Cada vez es mayor la diferencia entre el periodismo que se enseña en las universidades con el que se ejerce en los medios de comunicación. Recientemente La Sexta empleó el titular o el masculino genérico para referirse a una alumna que había sido agredida por sus compañeras y no por sus compañeros. Este ejemplo quizás se entienda mejor con el hecho de que muchas facultades de periodismo oferten el lenguaje inclusivo como una asignatura optativa. Vamos ya a la entrevista con los estudiantes de periodismo, que por cierto han sido súper amables, estoy súper contento, hablamos de muchos temas, estuvimos casi una hora, así que por favor os pido desde el corazón que me respetéis a estos estudiantes en los comentarios, que en el otro vídeo para algunos se pasó un poquito con los comentarios, sed educados como han sido ellos. Y dicho eso, vamos a ver la entrevista, adelante. Y aquí tenemos a estudiantes de periodismo, ¿de qué curso? Tercero. Tercero de periodismo, o sea, ya estáis en un pie, digamos, a lo laboral, ¿no? A explicar cómo es el mundo a la gente. Vale, os voy a dar unas cuantas noticias que hay reales y me decís a ver qué os parece. OK Diario, ¿conocemos OK Diario? Sí, vale. La verdadera historia de la mujer de la foto viral y el bulo de Otegi. No sé si conocéis lo de esta mujer que estaba en el 1 de octubre, se la llevaban en volandas y luego OK Diario pues, publicó que era la misma que se había hecho una foto con Otegi, ¿no? Y la criticaban, etcétera, etcétera. Y resulta que no es la misma mujer, que es otra mujer diferente, pero OK Diario dijo: el show de la pacífica abuelita al descubierto es amiga del terrorista Otegi. Se descubrió que no es la misma, etcétera. ¿Qué opinión tenéis de esta noticia? Creo que en primero hicimos una asignatura que hablamos precisamente de esto. Sí, y de fake news, la sacamos, es buena, ganamos público y luego se nos habló en otras asignaturas que lo peor era tener que desmentir luego que te has equivocado. O sea, eso es lo peor. O sea, debes asegurarte muy bien de lo que estás publicando para luego no publicar. Estás contando de una manera que parece que os hayan contado que está bien crear polémica y que lo jodido es desmentirlo, no que sea mentira. Asegurarte de lo que estás publicando, no coger y decir, mira, como que esto voy a ganar a gente que me lea o que me siga, lo publico y estás perdiendo mucha credibilidad. Digamos que os enseñan que no se puede mentir, lógicamente, sería muy fuerte que fuera al revés, pero vosotros, de vuestra opinión, cuando veis esto, siendo periodistas o ya sois casi periodistas, ¿qué opinión tenéis? O sea, ¿qué dices? Bueno, pues me parece bien, ¿qué favor, os hace un favor o no?
No, obviamente yo creo que todos consideramos que está mal, ¿no? Es una forma de buscar visitas fáciles y ya está. Pero está mal, o sea, desde el principio de la carrera nos enseñan que esto no está bien. O sea, deja que desvirtúa el trabajo de todos los periodistas que nos trabajamos y curramos la faena. Me parece curioso porque más o menos habéis comentado lo mismo, de que queda muy claro que es como también para buscar visitas. ¿Os han hablado bastante de esto? Bueno, yo empezaría con el titular, que es claramente uno de estos que son la trampa para que vayas a clicar la noticia, un clickbait de esos que se llaman, y a esto ya a mí personalmente me molesta bastante porque te pongo el titular que te digo algo pero no todo, y solo para que cliques, solo para buscar el clic fácil a la visita, y a mí personalmente esta práctica me molesta mucho porque creo que no ayuda, es como entorpecedor al final para el usuario. ¿Y en la universidad os han explicado que esto no se debe hacer o bueno, que a veces...? No, a ver, nos han explicado que no se debe hacer bajo ningún concepto, que tenemos que evitar la práctica del clickbait, pero después oyes por compañeros o compañeras que han colaborado en medios que se les dice todo lo contrario. Entonces como que entra un poco, que choca lo que te enseñan con lo que realmente haces en una redacción en el día a día. Vamos a ver más noticias. Ahora vamos de OK Diario a la Sexta. Voy a leer el titular, ¿vale? A ver qué entendéis. Una menor se queda estéril tras una brutal paliza de 3 horas por parte de sus compañeros de clase. Os voy a leer ahora el interior. La policía ha asegurado que están investigando el caso y todos los involucrados han sido identificados y están siendo interrogados. ¿Quién habéis entendido que ha sido el agresor? Compañeros de clase, ¿no? ¿Hombres o mujeres? Fueron mujeres, ¿no? La noticia fueron mujeres las agresoras. ¿Qué habéis entendido? Compañeros de clase en general, sí. Si os leo además, han sido identificados y están siendo interrogados. Claro, bueno, es el genérico, ¿no? El masculino genérico, entonces entiendes que son... Sí, parece que son hombres. Si os digo que además eran todo mujeres, ¿sería ético esto? No, o sea, si todos son mujeres tendrían que poner mujeres interrogadas. Pero yo considero que está bien porque es el lenguaje, o sea, si el masculino es genérico... Un momento, vamos a hacer un pequeño parón, porque lo que acaba de decir esta chica, de que le parece bien que cuando sean todo mujeres pegando a alguien, pues que se use ese el genérico de masculino, dijo algo más adelante, ya que estuvimos como una hora hablando, que me parece que se tiene que poner ahora mismo aquí. Vamos a verlo. Pero, por ejemplo, de lenguaje inclusivo, en una de las asignaturas de este año, una optativa que escogimos nosotros, sí que nos dieron una clase sobre cómo utilizar el lenguaje inclusivo para no utilizar el masculino genérico. Yo encuentro que está muy bien porque si nosotros vamos a escribir en un futuro noticias, debemos empezar a cambiar algunas cosas. Ajá. Cambiar cosas significa que si muchas mujeres pegan a una mujer, tienes que hacer creer que en realidad eran hombres, ¿no? Debe ser esto, ¿no? O a lo mejor es que en realidad en la clase del lenguaje inclusivo no estuvo muy atenta. Voy a llamar a la profesora del lenguaje inclusivo. Sí, hola, ¿qué tal? Sí, mira, que tienes una alumna que creo que debería suspenderla porque no entendió bien la clase, ¿sabes? Usa el masculino genérico cuando todas eran mujeres pegando a otra mujer. Y yo creo que el lenguaje inclusivo era al revés, ¿no? Como que se tiene que visibilizar a la mujer. ¿Sí? ¿Cómo? ¿Qué? Ah, que les laváis el cerebro para que cuando la violencia sea de mujeres se haga creer que son hombres. Ajá, ok, vale, entendido. Gracias. Pues nada, ya está todo dicho. Sigamos con la entrevista. Yo considero que está bien porque es el lenguaje, o sea, si el masculino es genérico, no tienen por qué identificar. Identificados, interrogados, ya no se usaría ahí. Sería identificadas. El problema aquí estaríamos en lo mismo, en querer... O sea, o que ya la conciencia social es de que si ha pasado esto, ya cuando son abusos sexuales o ya es algo relacionado, pues ha quedado estéril, entiendo que, bueno, se relaciona con violencia de género. Entonces ya relacionas que ellos fueron chicos que le dieron la paliza. Y si ya luego te lo ponen así, puede que haya sido un error de teclear o que haya salido solo o no sé. Puede ser buenos, ¿no? Vamos a pensar que son... Voy a leer otra noticia de La Sexta. Es que La Sexta me da muchas noticias. Os voy a leer. Absuelven a un hombre de violación pese a que agredió sexualmente, drogó y robó a una prostituta. ¿Qué entendéis? Sí, que lo hará. Os voy a leer ahora qué pasa si lees un poquito más. La Audiencia Provincial de Madrid condena a 5 años de prisión a un hombre por drogar, violar y robar a una prostituta. ¿En qué quedamos? ¿Qué entendéis ahora? No, pues que...
sentido, ¿no? Al final. Se ha absuelto, se ha condenado realmente, o sea que no, que se contradice. Sí. ¿Qué os parece cuando veis esto? O sea, no es la primera vez que lo hace La Sexta, ¿eh? Me genera dudas de si es que es un mal periodista, si la práctica es adrede para buscar el clic o que la gente se extraña al ver esto, pero es como lo anterior, que hay errores que no sé si son del periodista, si son de la práctica o qué, pero me chirría todo un poco, ¿sabes? Al final es como todo muy raro al final. Te puedes equivocar en alguna vez de manera puntual, pero si es una práctica que se repite, si incurres en ese error repetidamente, da que pensar. Ya, pero aparte es un titular muy largo y a nosotros aquí nos enseñan que los titulares tienen que ser muy cortos y si no nos suspenden la práctica. El titular y el texto, porque dice absuelven como fuera y ha sido condenado a 5 años. O sea, ¿qué quiere decir? ¿Que es poca la condena o que...? De alguna manera, ¿creéis que deja de ser periodismo y es más bien una ideología que intentan...? Es un error, yo creo. Sí. Ajá, un error, claro. Voy a empezar a pensar que esa estudiante trabaja en La Sexta porque la está como protegiendo mucho y os tengo que decir que no fue un error. Es que esto lo cometió más de una vez, este error, que está claro que es manipulación, porque yo mismo expliqué cómo avisé a los periodistas que estaba mal y no lo corrigieron. Os dejo aquí el vídeo donde avisaba de que estaba mal y pasaron de mí, incluso se metieron conmigo y me atacaron manipulando lo que yo decía. En fin, sigamos con la entrevista. ¿Habéis visto lo que ha pasado hace poco del programa de, ¿cómo se llama? Learda Pardo, creo que se llama, que han ido a buscar los 44... Sí, que fueron a buscar votantes de Vox a un pueblo para que los identificaron por la calle y todo eso y pues querían como hablar con ellos o como dar un retrato de cómo es el votante de Vox. Un pueblo muy pequeño, van a buscar los 44, a ver, incluso a la casa le dan la dirección, han pedido disculpas, pero el daño ya está hecho, ya se ha identificado quiénes son. ¿Qué os parece a vosotros como periodistas cuando veis esto? Una malísima práctica al final, porque si además vas a un pueblo pequeño donde casi todo el mundo se conoce, creo que es buscar generar polémica, porque luego sabes que si haces esto, en 3 semanas puedes tener que ha habido una pelea o gritos o lo que sea en ese pueblo, ya tienes las direcciones, los contactos, ya lo tienes hasta más fácil. Yo creo que son malas prácticas y no se tendría que hacer porque por algo el voto es secreto y todas estas cosas. Pero es que además es ridículo porque, o sea, fueron a buscar a esta gente, se curraron el documental o el programa, llámale como quieras, lo emitieron y se disculparon al cabo de unas horas como si no hubiesen sido conscientes desde un principio de lo que hacían. O sea, realmente se disculparon porque la gente se les lanzó encima en Twitter, pero si no, se hubiesen quedado tan anchos porque esto, a ver, tú sabes lo que estás haciendo cuando elaboras una pieza así. Ya sabes si está bien moralmente hablando o no, y no sé, o sea, me parece hipócrita. La vicepresidenta del Gobierno destruye la presunción de inocencia al decir que la justicia debe creer sí o sí a las mujeres. En España se desconoce el número de denuncias falsas, pero solo el 20% de los hombres que son denunciados por maltrato acaban finalmente siendo condenados. El feminismo, que apela a las emociones, no quiere la igualdad, sino que en realidad busca confrontación contra los hombres. Cada vez más votantes de la izquierda se sienten muy alejados del feminismo radical que proponen tanto PSOE como Podemos. Carmen Calvo ha hecho de las suyas. La vicepresidenta de España, del PSOE, no ha podido contenerse y ha arrollado a todos con el progresismo por delante. En el Twitter de la vicepresidencia nos hemos encontrado tal cosa. Carmen Calvo. Proteger la libertad sexual de las mujeres implica aceptar la verdad de lo que dicen. Las mujeres tienen que ser creídas sí o sí. Como cualquier otro tipo de delito, las víctimas deben contar con la solidaridad del Estado. Y para que no queden dudas, Carmen Calvo ha retuiteado esto. Vamos a ver. Vamos a ver la de burradas que pueden llegar a haber aquí. Para empezar, ya está condenando a estas personas, ya las está condenando sin juicio alguno, porque ya está diciendo que las víctimas tienen que contar con la solidaridad del Estado. Por lo tanto, ya está condicionando a que son víctimas, sin juicio alguno. No es un presunto culpable, no es un presunto violador y no es una presunta víctima, no es una denunciante y un acusado, ya es víctima. Víctima significa que ya ha habido juicio, ya ha habido condena y se ha demostrado que es realmente una víctima. Sin juicio no podemos saber que es víctima, por lo tanto no podemos tratar a nadie en un juicio como víctima. En cuanto a lo de aceptar la verdad de lo que dicen, por supuesto, pero no tomarse a todo como verdad, que es básicamente lo que está dando a entender.
Porque luego remata con la frase tienen que ser creídas sí o sí. No, tienen que aceptarse la verdad, buscarse la verdad en lo que hay, y si no hay verdad, no aceptar absolutamente nada. Con estas cosas ya estamos destruyendo la presunción de inocencia y estamos dando, pues no lo sé, 5.000, 10.000, 20.000 votos más a Vox. Son estas cosas las que hacen que la gente se asuste de este gobierno que quiere saltarse las leyes, absolutamente, la presunción de inocencia y 1000 derechos más. Son estas frases, son estas propuestas lo que asustan a muchísima gente. Que se quieran cargar la justicia es algo que da muchísimos votos a Vox. Da muchísimos votos a partidos que proponen, pues no sé, no volverse locos con la justicia. Mantener la presunción de inocencia. En el momento en que ser facha es estar en contra de que te quiten la presunción de inocencia y sin prueba alguna te pueden meter en la cárcel, lo que haces es blanquear el fascismo y que todo el mundo sea facha. Pero en realidad siguen siendo las mismas personas que antes, solo que quieren ser libres. Tengo muchísima gente en los comentarios, tengo muchísimos seguidores que son de izquierdas. Son de izquierdas, simplemente están cansados de tanta locura. Y son gente de izquierdas que vota a Vox simplemente porque no amenazan con meterles en la cárcel. Por muy de izquierdas que sea alguien, si viene el Che Guevara a pegarle un tiro en la cabeza por ser homosexual, pues seguramente vote a la derecha. Tweets así proponen quitar de por medio el indubio pro reo, un principio jurídico que determina que en caso de duda, en caso de no tener las pruebas concluyentes y en caso de haber una duda razonable, el juicio debe decantarse por el acusado, ya que la justicia debe ser garantista para no enviar a nadie inocente a la cárcel. Y eso ya lo anuncia la fórmula de Blackstone, es mejor que 10 personas culpables salgan inocentes a que una persona inocente sufra. Porque si no, la justicia ya se vuelve un chiringuito, se vuelve una herramienta política de opresión y de encarcelar a quien no piense como tú o quien te lleve a la contraria. Si nos cargamos estas seguridades, se acaba ya con absolutamente toda la separación de poderes, si es que ha habido alguna, y los partidos pueden hacer uso indiscriminado de la justicia para encarcelar a todo lo que les apetezca. Es precisamente con políticas del miedo sobre las violaciones y todas estas cosas que el gobierno va comiendo terreno a la ciudadanía. Las grandes campañas masivas de miedo no solo son contra los inmigrantes, contra los judíos, contra los grandes burgueses capitalistas, también pueden ser contra hombres, contra los blancos, contra cosas que pasan realmente inadvertidas, pero que por culpa de la política acaban causando miedo. Las acusaciones de la izquierda a la derecha sobre usar la política del miedo, en muchos casos sí que son correctas, pero es que eso no quita que la izquierda también esté usando política del miedo con las violaciones, con el acoso, y millones de cosas. Cifras inventadas sacadas de encuestas generalistas a más no poder hacen que se inflen las cifras abismalmente. Encuestas con preguntas de ¿te ha mirado alguna vez alguien por la calle? Si dices que sí, ya estás contando como víctima de abuso. Y todas estas políticas del miedo lo que hacen es cargarse la justicia. Otra interpretación de este tuit es leerlo como las mujeres deben ser creídas sí o sí, como en cualquier otro tipo de delitos, refiriéndose a que en los casos de violaciones se suele demostrar y se suele pedir muchas más pruebas de que has sido violada que cuando te roban la cartera. Pero esto es lógico, esto es así porque de mutuo acuerdo sí que hay gente que se acuesta entre ella. Pero no hay gente que de buenas a primeras coja la cartera y se la dé entera con el DNI, con la visa y con absolutamente todos los documentos a otra persona. Es increíblemente más difícil que suceda eso, que suceda algo tan absurdo, porque alguien iba a dar una cartera con el DNI incluido a otra persona, pero sí que es probable que dos personas se acuesten voluntariamente. Por lo tanto, debes demostrar que no ha sido voluntario, ya que en el caso de la cartera queda bastante más claro, o que alguien haya dado una paliza a otro alguien. Hombre, normalmente pues no se dan palizas de forma voluntaria, no, la gente no pide, oye, por favor, ¿me podrías dar una paliza? Oye, por favor, apuñálame un poco en el costado. Porque ese mito de que las denuncias falsas no existen es una tremenda gilipollez. He explicado muchas veces en qué consiste ese mito, pero es que no hay más que poner violación falsa en Google y te salen muchísimas. Denuncia una falsa violación para encubrir los cuernos a su novio en Málaga. Condenada la mujer que denunció una violación falsa en una ambulancia. La chica de la ambulancia, la chica supuestamente violada en la ambulancia, pues resulta que era falso. La menor de Razmataz tiene 5 denuncias falsas de violación. Y es aquella que denunció en Razmataz también que la habían violado y también por 6ª vez fue falso. La joven de Gandía que denunció la violación ahora dice que mintió. Vaya, parece que hay unas cuantas. Y también llegamos al caso Morgan Freeman. Morgan Freeman acusado por el Me Too de abuso sexual. 16 personas acusaban a Morgan Freeman de haber abusado de ellas. Resultó que 14 eran anónimos y no se supo nunca más de ellos. Y las 2 personas que dieron la cara reconocieron que era mentira. Pero hay que creerlas sí o sí.
He visto a muchísimas feministas alegar que si no eres un violador y si no tienes pensado violar, ¿para qué te preocupas de todo esto? Como dando a entender que son los violadores los que se preocupan de que se quite la presunción de inocencia y que sea la gente que viole la que vaya a ir a juicio siempre porque no existen las denuncias falsas. Precisamente la gente inocente es la más preocupada por todo esto, es la más preocupada porque no la pueden meter en la cárcel sin prueba alguna. Si una persona es un violador, dejará pruebas, dejará restos, dejará indicios de que ha violado. Si una persona no lo es, no va a dejar ninguna prueba de que es un violador porque no lo es. Entonces, en el momento en que se está pidiendo poder meter a alguien en la cárcel solamente con un testimonio, sin pruebas y sin nada, es la gente inocente la que se preocupa realmente. Además de que es una excusa malísima, porque es como decir, si no escondes nada porque no quieres que el gobierno te lea tus conversaciones privadas, tus emails, tus conversaciones de WhatsApp, las escuchas ilegales de Obama. ¿Por qué te preocupa todo esto si eres inocente? Es como si tu pareja te exige ver tus WhatsApps y leer tus conversaciones diciendo, si no me has puesto los cuernos, ¿qué más te da? No te tienes por qué preocupar. Es tu intimidad, no tienes por qué dársela. Igual que es tu libertad, no tienes por qué dársela al gobierno, ni a ningún juez, ni a ninguna declaración sin pruebas. Con estas locuras amparadas por el gobierno y por la misma autoridad, lo que se está consiguiendo es una demencia absoluta por parte de todo el mundo. Leo tweets a diarios con unas salvajadas brutales por parte de las feministas. Un caso que me ha chocado terriblemente, no solo por lo que dice, que ya es decir, que ya lo que dice tela, sino por la cantidad de veces que se comparte y se le da me gusta a esta locura. Vamos a analizarlo. No conozco un varón que respete a las mujeres, ni uno solo. O porque calla y no defiende, o porque consume porno, o porque se ríe en el chat machista con los amigos, o porque se caga en su pareja, o porque le pega a su mujer, o porque viola, o porque mata. Y en el siguiente tuit dice: cada día me genera más asco y desconfianza. Los quiero lejos, los quiero muertos. Basta de machos. Vamos a ver la de burradas que hay aquí. La principal burrada es que se haya compartido 7.300 veces. La segunda burrada es que se le haya dado 20.000 veces me gusta. Pero vamos a ver qué dice el tuit. No conozco un solo varón que respete a las mujeres. ¿En qué ambiente se debe haber criado esta persona? Porque ya sabemos que el feminismo es como una secta. Siempre va a acoger a las personas que han tenido problemas familiares, que les va mal en la vida. Siempre intentan captar a mentes débiles o debilitadas. Ni uno solo. Y vamos a ver los motivos por los cuales dice que todo el mundo es un asesino psicópata. O porque calla y no defiende. Pero no están en contra del patriarcado, no están en contra de el príncipe azul, no están en contra de la infantilización de la mujer. ¿Por qué es el hombre el que debe solucionar los problemas? ¿Por qué es el hombre quien debe actuar? ¿No tienen que actuar entre ellas, entre la sororidad y todo eso? ¿Por qué en última instancia está dando a entender que tiene que ser el hombre quien solucione sus problemas? ¿No es eso el machismo? ¿O porque consume porno? ¿O porque se ríe en un chat machista con sus amigos? Porque supongo que tú estarás revisando chat por chat lo que se está diciendo ahí. Tiene pinta de la típica novia obsesiva celosa que tiene que controlar absolutamente todos los pasos de su pareja y revisar todas las conversaciones que tiene para averiguar si es que está diciendo cosas así, porque para saber que absolutamente todos están haciendo algo así, ya me dirás. O porque se caga en su pareja. Aquí no quiero tomármelo literal porque ayer vi la película Movie 43 y no quiero pensar mal, imagino que se ríe, no trata mal a su pareja. No tengo muy claro, pero ¿qué relaciones más tóxicas debe haber tenido para pensar que todo es así? Y claro, esto supongo que será proyectar su experiencia personal a todo el mundo. O porque le pega a su mujer, o la viola, o la mata. Esto supongo que vendrá por las encuestas falsísimas que se hacen para acrecentar la bola de nieve. Cada día me generan más asco y desconfianza. Los quiero lejos, los quiero muertos. Basta de machos. Recordemos que al principio he dicho no conozco ni un varón. O sea, ni uno se salva. Es decir, está pidiendo el exterminio de absolutamente todos los hombres. Esto parece que es correcto, esto parece que no pasa nada. Si un hombre hubiese pedido el exterminio de todas las mujeres, un nazi hubiese pedido el exterminio de todos los judíos, pues supongo que todo el mundo estaría, vamos, alucinando. Pero como se pide el exterminio de los hombres, tampoco pasa nada. De hecho, si se pide el exterminio de los judíos hombres por el hecho de ser hombres, tampoco pasa nada. La radicalización feminista está institucionalizada en Europa, por eso en Argentina este movimiento es mucho más violento. Desde que la clase trabajadora no le interesa hacer la revolución, la izquierda pone sus ojos sobre la clase inmigrante. Para hacer la revolución cultural, la izquierda no necesita a los campesinos, sino controlar los medios de comunicación, la educación y la cultura. Uno de los rasgos fundamentales de la nueva izquierda es el empleo y la manipulación del lenguaje y de la propaganda. Nosotros entendemos que la nueva izquierda nace en el marco de un contexto histórico en el cual la izquierda europea y de los Estados Unidos sobre todo
no puede seguir operando conforme la tradición marxista clásica de pensamiento. No puede hacerlo porque esa tradición apelaba justamente a la lucha de clases. Las clases sociales son, digamos, grupos sociales cuya definición está anclada en el lugar que los individuos ocupan en el sistema productivo, es decir, en la economía. Una clase social es el obrero, por ejemplo, el terrateniente, el campesino, el capitalista. Y a partir de 1950 y entre 1950 y 1973, durante 23 años ininterrumpidamente, los países del primer mundo crecieron un promedio de 5% de su PBI anual. ¿Qué significa esto? Bueno, lo que hoy llamamos tasas chinas, es decir, Occidente y los países digamos, más ricos se enriquecieron todavía más, la riqueza se multiplicó, se derramó, y la clase obrera dejó de tener incentivos para hacer una revolución. Y ahí ese lugar lo toman los intelectuales, lo toman nuevas minorías que no se vinculan con el aspecto económico de la sociedad. El Mayo francés, por ejemplo, es un poco un reflejo de todo esto. La New Left en los Estados Unidos, para la cual va a escribir Herbert Marcuse de la Escuela de Frankfurt, exiliado en los Estados Unidos desde la década del 30. Y todas estas ideas, en verdad, que hoy podemos entender como ideas de nueva izquierda en la medida en que reforman radicalmente el pensamiento marxista clásico, provienen de los Estados Unidos y de Europa. En América Latina esto empieza a llegar recién en los 90, te diría yo, pero yo veo manifestaciones políticas concretas de esta nueva izquierda a fines de los 60 en Europa. Aquí se tiene una percepción en España de que en Argentina o en América Latina esto está más radicalizado que en España. Ya me lo comentaba Nacho Arzuaga, que él entendía que bueno, en Argentina los movimientos feministas son más violentos que los de acá. Hace un rato di una nota y me dijeron más o menos lo mismo. Y yo haría una diferenciación que es la siguiente. Yo tengo más miedo al Estado español que al Estado argentino en cuanto a su represalia por cómo yo me exprese aquí. Es decir, si yo digo en esta nota, por ejemplo, que Miss Universo España, Miss España, es un hombre que se disfraza de mujer y no es una mujer, y es injusto para las mujeres que un hombre, digamos, como él, ocupe ese lugar que es para las mujeres, yo le tengo más miedo al Estado español que al argentino si yo en Argentina dijera que Florencia de la B, que es un transexual de Argentina, un transgénero, en verdad, no un transexual, un transgénero de Argentina no es una mujer, sino que es un hombre que se disfraza de mujer. ¿Por qué? Porque aquí en Europa la radicalización está institucionalizada. Entonces los movimientos sociales en sus bases no necesitan radicalizarse tanto como en América Latina, donde están presionando para que el Estado institucionalice esa radicalización. Así que yo creo que así sería más el análisis. En América Latina los grupos de base están peleando de forma violenta contra nuestras ideas, porque el Estado todavía está más o menos light. En cambio, en países como el de España, el Estado está peleando contra nuestras ideas. Es más peligroso, a mi juicio. El populismo es una estrategia política, es una forma discursiva de construir lo político. ¿A qué me refiero con esto? El populismo aparece cuando se intenta construir al sujeto pueblo como una entidad homogénea, compacta y universal, que sin embargo necesita de un antipueblo, es decir, no es ni homogénea ni universal, sino que necesita de un antipueblo que le confiera su identidad. Ese juego discursivo político estratégico es lo que llamamos, a mi juicio, el populismo. De modo que populismo no vendría a ser una ideología como tal. Puede haber un populismo más de izquierda, más de derecha. El populismo, como te digo, es una forma de construir al pueblo para usarlo políticamente. Entonces, cuando hablamos de nueva izquierda, yo te diría, estamos hablando de una ideología que busca crear nuevos tipos de conflictos para utilizarlos políticamente, siendo esos conflictos no anclados en las disputas económicas, sino en las disputas culturales. Por ejemplo, indigenismo,
Por ejemplo, multiculturalismo y el problema migratorio, ideología de género, feminismo, LGBT, derechos humanos en versión ideológica, garantismo penal, todos estos nuevos sismos que aparecen en un contexto en el cual se nos había asegurado que las ideologías ya no tenían lugar, están inscriptos en los paradigmas de la nueva izquierda, que, como digo, abandona la idea de hacer una lucha de clases económica para modificar la estructura social y dice, bueno, vamos a hacer una revolución de otro tipo, cultural. Y para hacer una revolución cultural ya no me interesan las fábricas, ya no me interesan los campos con sus campesinos, como hubiera hecho Mao, sino que lo que me interesa son las universidades, son los canales de la tele, son las radios, los diarios, las escuelas, los jardines de infantes, las iglesias, los movimientos sociales. Todo eso es lo que me interesa y eso es donde mira la nueva izquierda. Yo creo que, a ver, como objetivo inmediato es darle algo a la izquierda que hacer en un mundo donde la revolución comunista estilo revolución rusa ya no tiene ningún lugar en la historia. Ellos ya saben, no vamos a volver a ver a los obreros encolumnados con los trapos rojos haciendo la revolución y un Estado soviético en este siglo. Entonces, ¿qué tenemos? Bueno, que conformarnos con lo que sí podemos hacer. ¿Qué es esto? Otro tipo de conflicto, nos mantienen el financiamiento, nos mantienen la presencia en la calle, nos mantiene el negocio de la política. O sea, hay un objetivo inmediato que es ese. Ahora, si vos me preguntás por el objetivo a largo plazo, por la meta final que tendría esta nueva izquierda, yo te respondería con las inscripciones que esta nueva izquierda en su bautismo dejó en las calles de París y sobre todo en el barrio latino, que era, por ejemplo, seamos realistas, demandemos lo imposible. Era, por ejemplo, cuanto más hago el amor, más quiero hacer la revolución, y cuanto más hago la revolución, más quiero hacer el amor. Y era, por ejemplo, seamos realistas, exijamos lo imposible y la imaginación al poder. ¿Y qué tiene que ver esto con Marx y con la vieja izquierda? Nada. Marx quería lo posible y no solo lo posible, quería, bajo su forma de ver las cosas, lo científicamente necesario. La historia tenía un telos, tenía un lugar de llegada, tenía un orden y él se anticipaba a ese orden. Era él era como un profeta político. Y estos no, estos dicen, no sé qué va a venir. Nosotros queremos la imaginación al poder, lo imposible al poder. ¿Qué significa? Significa asumir que la izquierda es nada como fuerza de construcción, pero es todo como fuerza de destrucción. Y si no puede construir nada, por lo menos reventemos todo lo que hay y después veamos qué es lo que seguirá. La izquierda ha sido muy hábil en cuanto a su discurso. Antes era cruda. Vos antes leías La Revolución y el Estado de Lenin, por ejemplo, y el tipo, ahí revolución sin violencia, vamos a tomar el Estado, hacer la dictadura del proletariado, lees a Marx, te dice lo mismo, lees a Mao Zedong, te dice lo mismo, lees a Che Guevara y festeja los fusilamientos, y dice que lo va a seguir haciendo. Es decir, vos lees a la vieja izquierda y por lo menos la vieja izquierda era sincera. La nueva izquierda ha entendido el juego de la propaganda política y sobre todo ha entendido que la guerra cultural es una guerra lingüística, es una guerra filológica, es decir, es una guerra por la lengua, a tal punto que ahora estamos hablando de lenguaje inclusivo. Ahora resulta que como hablábamos mal, éramos tan tontos que no sabíamos hablar y cada vez que hablábamos y decíamos, por ejemplo, todos, no estábamos refiriéndonos a todos, sino que nos estábamos refiriendo solo a los hombres y no incluíamos ni a las mujeres, ni a los transexuales, ni a los bisexuales, ni a los homosexuales, ni a las lesbianas, etc. Y ahora tenemos que decir todes. Esta gente tiene la habilidad de disfrazar lo opresivo como liberador y lo excluyente como inclusivo. El gobierno ha indultado a una mujer condenada por matar a su expareja. Los forenses calificaron este homicidio de agresión brutal con resultado de muerte instantánea. Los casos en los que los hombres son los asesinos son más publicitados que cuando son las mujeres las que cometen los crímenes. Si el gobierno hubiera indultado a un hombre, la reacción del feminismo y de los grandes medios de comunicación hubiera sido muy distinta.
Bien, en efecto, en el BOE de hoy, 10 de diciembre de 2018, os dejo el enlace abajo, por lo tanto podéis tener acceso al BOE de hoy y a esta disposición. Pues entre otras disposiciones, en concreto hay un indulto a una autora de un delito de homicidio que, bueno, pues que había sido penada por el homicidio de su exmarido o expareja, ¿no? Entonces, bueno, creo que este tipo de noticias son interesantes porque creo que no se dan en los medios de comunicación el hecho de este tipo de indultos. ¿Es lo que significa? Bueno, significa que esta persona en su día mató a su pareja, bueno, en este caso era su expareja, a su exmarido, y después de haberlo matado fue condenado por el delito de homicidio. Y hoy el gobierno pues la ha indultado a través de un real decreto, porque como sabemos Pedro Sánchez es el presidente de los decretos, el de los decretazos. Bueno, pues lo que ha hecho ha sido indultarla. ¿Qué es lo que hizo esta mujer en concreto el delito que cometió? Bueno, he tenido la precaución de conseguir también la sentencia por la que fue condenada en su día, ya que obviamente antes de hablar de algo me gusta enterarme de lo que hablo, y bueno, la sentencia sobre lo que esta mujer hizo fue bastante clara. Yo leo lo que esta mujer hizo. Sobre las 12 horas de ese mismo día, don Imanol volvió al domicilio de Marta y comenzó a proferirle nuevamente gritos y a intimidarla a través de la ventana. Momento en que la acusada cogió un cuchillo de 17 centímetros de hoja y 3 centímetros de anchura máxima, salió de la vivienda y le lanzó una cuchillada a don Imanol, que le alcanzó en la zona pectoral izquierda y, sin llegar a sacar del todo el cuchillo, se lo volvió a clavar, causándole la muerte de modo prácticamente inmediato. La agresión, producida de frente o lateralmente, nos conduce a excluir la alevosía. Se produjo, según el informe forense, con gran fuerza al llegar a producir una fisura en las costillas, seccionar bronquio y atravesar la zona pulmonar y el esófago, llegándose a calificar por los forenses en el acto de juicio de agresión brutal, con resultado de muerte prácticamente instantáneo. Luego, bueno, la sentencia sí que dice que, claro, esto se produjo por la situación de hartazgo a la que había llegado esta persona en relación a la víctima. Bueno, con esto, ¿qué quiero decir? El otro día salió una entrevista de Ana Rosa Quintana a Santiago Abascal, de Vox, diciéndole pues que había muchas mujeres muertas y que no había hombres muertos. Llegó Santiago Abascal, ni la refutó, se quedó con eso de que no había hombres muertos. La verdad es que me pareció que estuvo muy mal en esa entrevista, porque claro que hay hombres muertos. Y quizá quería decir a Rosa Quintana es que no hay mujeres en prisión por haber matado hombres porque las indultan. Igual se refería a eso, igual la pregunta estaba mal formulada, no lo sé, vale, esto es una ironía, podría ser una demagogia, vale, lo retiro. Lo que quiero decir es que obviamente si una mujer mata a su marido, bien, porque tiene hartazgo, porque tiene lo que sea, le han condenado por homicidio. Lo que no me parece a mí personalmente lógico es que luego se la indulte por el gobierno. ¿Por qué? Porque si mañana va al gobierno y coge e indulta a un señor que ha matado de 2 cuchilladas a su mujer porque estaba harto, pues entonces salen las feministas y queman el país. O sea, creo que esto es absolutamente injusto. El hecho ya de que haya unas leyes discriminatorias para los hombres, como es la Ley Integral de Violencia de Género, tanto la española como la andaluza, y que nos discriminan a los hombres por el mero hecho de ser hombres, me parece fatal y hay que pedir la derogación, por supuesto, de ese tipo de leyes discriminatorias. Pero es que ya el hecho de que incluso cuando condenen a una mujer, luego venga el gobierno y por la puerta de atrás, ya os digo que os he dejado el enlace, la indulte por la muerte de su marido, porque claro, esta mujer había estado sometida pues a presión, teóricamente dice que quizá a malos tratos, no sé, bueno, es igual, la cuestión no se justifica. Por eso entiendo que no hay género en esto de la violencia entre personas, son personas que matan a personas, hombres que matan a mujeres o mujeres que matan a hombres. Muy mal en todo caso, me parece igual de mal que un hombre mate a una mujer que una mujer mate a un hombre. Y claro que hay, claro que hay hombres asesinados. El otro día saqué el caso de la señora que mató con el rollo de cocina a su marido mientras dormía, otra chica que le pegó unos tiros, que claro que hay muchos. Y bueno, ya la que le pasó por la picadora y luego se lo dio a los obreros, bueno, ese no fue en España, pero claro que hay muchos. Ahora veremos a ver si ahora, tanto que sale Vox y todo el mundo, tanto que Vox es el único que quiere derogar la ley de violencia de género, supongo que, lógicamente, exigirá como condición sine qua non en que en Andalucía se tenga que derogar la ley andaluza de violencia de género, que ya hice un vídeo de la misma y que entiendo que será una condición sine qua non que les tendrá que poner a PP, a Ciudadanos, porque como es el único partido que al parecer va en contra de la ley de violencia de género, tendrá que demostrarlo, ¿no? Porque pues, las cosas en el programa están muy bonito, pero demostrar las cosas es lo que hay que hacer. Entonces, yo entiendo que debería exigir
la derogación inmediata de la Ley de Violencia de Género andaluza, que se aprobó y que ya hice un vídeo, como digo, y que me parece que es una ley que ahora puede exigirlo perfectamente si se hace un gobierno, PP, Ciudadanos, y por fin se podría empezar a avanzar en esta regresión a la que nos ha llevado el PSOE en cuanto a la igualdad de derechos hombres y mujeres. Bueno, para terminar el vídeo, simplemente pues eso, que sepáis la anécdota, ¿no? Pues de cómo nos meten por decretazo indultos pues también a mujeres que han matado a su marido y que a mí personalmente me parece muy mal. Tendrá la justificación que tenga, pero tendrá que cumplir su pena y punto. Y es que esto, además de que se meta al gobierno luego a coger y decirme hay una sentencia judicial, pero yo cojo y por real decreto la anulo y la indulto. Es que esto de los indultos me parece además una figura que, por cierto, que estos son del PSOE, pero que dicen que son muy antifranquistas y todo, pero es que la figura del indulto viene de Franco, porque es que estos son unos, bueno, son figuras que siempre han conservado los dictadores, o en su caso en principio eran los monarcas, ¿no? Absolutos, porque querían tener, bien, la justicia podía hacer lo que sea, pero yo como soy el monarca, yo puedo, si quiero, yo te indulto, porque por mi poder supremo. Luego lo conservó Franco, porque claro, como Franco era el caudillo, pues conservó la figura del indulto. Pero luego no creas tú que los del PSOE ahora dicen, no, mira, como es una figura que viene del franquismo, lo vamos a abolir para quitar el indulto, porque no debería ser que el Poder Ejecutivo pueda inmiscuirse en las decisiones judiciales. No, ahí no pasa nada. Esa figura se la conservan y cogen y vienen y la indultan. Ya digo, me parece fatal el indulto, que no deberían existir los indultos. Si te condenan y punto, porque te condena el Poder Judicial, y esta intromisión del Poder Ejecutivo en el Judicial me parece absolutamente inapropiada en un Estado con división de poderes. Bueno, es que decir que hay división de poderes en España es un poco de risa, pero bueno. Y eso, y que se indulte a una mujer por matar a su marido de 2 cuchilladas, pues me parece mal, sinceramente me parece mal cuando hay una sentencia firme. Ya digo, si fuera al revés, si esto yo lo voy a decir aquí, no sé cuántos miles lo veréis y no va a pasar nada de nada. Si esto fuera al revés y sale mañana en la tele, en la Sexta y en todos los sitios, que un señor ha matado a su mujer, le ha metido 2 puñaladas y coge y el gobierno le indulta, se quema España, las feministas queman España, pero como es un tío, pues no pasa nada, se la indulta y se acaba. Y hasta aquí el programa de hoy, nos vemos en la próxima semana en Debería Ser Noticia.